Muy buenas noches, son las 8 en punto. Quiero agradecerles, como siempre, el favor de que nos hacen de acompañarnos. Estamos en la quinta semana transmitiendo totalmente en vivo en la plataforma Zoom y también a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17. La información de nuestro webinario, con mucho gusto, pueden seguirla a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, tanto de Medical Legal Center como de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco siempre todas las acciones que hacen en favor de la comunidad médica. El día de hoy, continuando con nuestro programa, tenemos un invitado especial, al doctor Enrique Monares Cepeda. Él es médico especialista en cuidados en medicina crítica y terapia intensiva. Es asesor médico de áreas críticas, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica y por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. También es médico adscrito de la Unidad de Cuidados de Terapia Intensiva del Hospital ABC y el día de hoy nos acompaña para hablarnos de un tema muy importante que tiene que ver con la respuesta rápida y abordaje inicial del paciente de COVID-19. Sin más preámbulo, doctor Monares, lo escuchamos, estamos impacientes ya por escucharlo. Sí hace uso de micrófono y de pantalla, ¿verdad? Nomás no lo vemos Sí, todavía. no sé, ya debería estarse compartiendo la pantalla, ¿ya La la ven? pantalla perfecto, pero a usted no lo vemos. Ah, es que apago un poquito la cámara porque me roba velocidad. De acuerdo, entonces lo escuchamos sin cámara, lo vemos sin cámara. A ver, déjenme probar. Listo, ahí está. Ya, ahora sí lo vemos. Doctor Monares, bienvenido, muchas gracias a todos. Lo dejamos para que nos ilustre. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar un poco de respuesta rápida, lo que es el abordaje inicial de COVID-19 cuando estamos enfrente de un paciente en el que no sabemos, tenemos alta sospecha de que sea alguien con COVID-19. Les dejo mis números de contacto, correo electrónico y redes sociales. Si quieren, todos los días publicamos cosas, esta rápida ventilación mecánica. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del abordaje inicial y respuesta rápida en COVID-19. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que nos enfrentamos a un rompimiento de un paradigma muy importante. Este rompimiento es que nosotros llevamos 20 años tratando de hacer una medicina personalizada. Esto es, basta de recetas de cocina, vamos a buscar exactamente, incluso tal vez por epigenética, situaciones genéticas, ¿qué es? Cuando estamos en una pandemia, tenemos que buscar qué es lo que más le conviene a todos los pacientes, que no es necesariamente lo que le convenga a un paciente en particular. Pero sí es muy importante que se entienda esto porque podemos llegar a un momento en el que se sobresaturen los servicios, donde los recursos no sean suficientes y donde los médicos se enfrenten a una situación que los sobrepasa completamente y el paciente tenga que ser atendido por un médico fatigado, un médico que no tenga recursos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo importante es tenemos que cambiar el chip, no es lo que necesita un paciente en particular, es lo que es mejor para la gran mayoría de los pacientes. Para iniciar los cuidados de un paciente COVID es muy importante. Estos plásticos pueden ser como los que se están haciendo actualmente en impresoras tridimensionales. Lo único que se necesita es un pedazo de plástico que nos deje ver y que no permita que las gotas de fluido lleguen a los ojos. Llámese como se llame, obténgase donde se obtenga. La máscara quirúrgica, de los niveles de protección de cirugía quirúrgica, es lo que se debe de utilizar en todo momento con el trabajador de la salud. Y los filtros N95, como vamos a ver más adelante, están reservados únicamente cuando se van a hacer procedimientos
que implican aerolización por parte de pacientes que sabemos que son positivos a COVID. Y después viene un overol impermeable en Nueva York. Estamos hablando de una de las ciudades con más presupuesto del mundo, una ciudad que tiene más ingresos per cápita que muchos países de Latinoamérica. En Nueva York los médicos se vieron en la necesidad de cortar bolsas de basura y ponerse esta bolsa para hacer este traje impermeable, como dijimos, es lo único que se necesita, guantes y las coberturas de los pies están en controversia. Hay mucha evidencia de que este virus, cuando se aeroliza, se va hacia abajo por la pesadez, llega a los pies, puede quedarse en los zapatos, pero no parece haber otra situación más allá de la limpieza de manos cuando tocamos los zapatos y la limpieza de los zapatos al término de la jornada. Esto es el equipo mínimo indispensable cuando estamos en un área COVID, no necesariamente enfrente de un paciente COVID. Cuando vamos a hacer algún movimiento más personalizado, algo que implique estar muy en contacto con el paciente y con aerolizaciones del paciente, es cuando debemos utilizar la máscara N95 y la protección aparte del overol. Tenemos que cubrir completamente el cuello. Acaba de salir publicado un artículo donde al utilizar las protecciones convencionales, toda la zona de las orejas y el lado del cuello puede llegarse a contaminar. También es muy importante que utilicemos al final de la jornada agua y jabón en estas áreas. Hay que terminar con el baño con jabón, pero sí es muy importante que mantengamos la limpieza de las manos y de todas las situaciones y lo que tenemos con esta, en estos niveles de protección. Cuando vamos a estar en un área COVID, es fundamental, es una de las partes más importantes, el que todo el material, todo lo que no esté en contacto con piel, debe de ser desinfectado, todo lo que no sea desechable, debe de ser desinfectado con una solución de hipoclorito. Este hipoclorito es exactamente el mismo cloro comercial que se tiene en las casas, es hipoclorito al 6%, una medida de hipoclorito por 11 de agua, hace una concentración de 0.5%, es una concentración de cloro altamente efectiva para inactivar el virus de todos los lugares inertes. Es importante que esta concentración de cloro no se le permita el contacto con piel o mucosas, mucho menos la inhalación de vapores. El personal de intendencia, que debe de estar constantemente limpiando las áreas con esta preparación, debe de tener filtros N95, no por el riesgo del virus, sino para minimizar la inhalación de vapores. Es importante que en todos los lugares donde haya estado un paciente sospechoso de COVID, al término de la evaluación, al momento de dejar el área, se limpie completamente todas las superficies con esta preparación. Y también es muy importante, insisto, esta preparación no debe estar en contacto con piel, mucosas, y debemos de entrar al área una vez que sabemos que los vapores, que el área está completamente seca, que ya no hay vapores. Si hay una sospecha de contaminación de la piel, lo que debemos hacer es esta preparación de 5 mililitros de hipoclorito al 5.25. Seguimos hablando del cloro comercial, el que tenemos en todos los domicilios. Bicarbonato al 8.5, 200 mililitros o su conversión. Este 8.5 son las preparaciones comerciales que se tienen en las farmacias. Cuando se utilizan las ámpulas de bicarbonato de los hospitales, estas están a 7.5, lo que nos lleva a tener que utilizar 240 mililitros. Tenemos que diluir una parte en un litro de agua, 5 mililitros de hipoclorito al 5%, bicarbonato 200 mililitros y la concentración final la vamos a reconstituir en una dilución 1:10, una parte de esta solución por 10 de agua, y esto nos va a dar una concentración de hipoclorito al 0.025. Esta es la dosis mínima con la que sabemos el virus se puede inactivar y también es la dosis máxima que tolera la piel. No podemos utilizar esta solución de rutina. Esta solución solo se debe emplear cuando sospechamos que hay una contaminación aerolizada en la piel por parte de un paciente COVID-19 hacia nosotros. Es una solución que tenemos que estar preparada, la tenemos que tener disponible, cambiarla cada 24 horas, al igual que la otra, pero estas son soluciones que tenemos que tener listas para desinfectar las áreas potencialmente contaminadas por COVID-19. Esta es una regla que nosotros hemos utilizado desde hace mucho tiempo. Evalúe primero al paciente más taquipneico.
Generalmente nosotros decíamos que había que evaluar primero al paciente de mayor frecuencia cardíaca. Esto cambia porque por alguna razón los pacientes COVID-19 tienden a la bradicardia. Si a esto agregamos que tengan algún medicamento experimental, y quiero ser muy enfático en la palabra experimental, estos pueden también prolongar el QT y provocar más bradicardia. Entonces, la taquicardia no parece ser un signo de alarma suficientemente efectivo en este tipo de pacientes. Evaluar siempre al paciente más taquicárdico, perdón, más taquipneico, es difícil romper paradigmas, más taquipneico, de mayor edad. Recuerden, la taquipnea conforme la edad avanza no es bien tolerada. Si dos pacientes, siempre evalúe primero al paciente más taquipneico. Si dos pacientes tienen la misma frecuencia respiratoria, evalúe primero al de mayor edad. Y si los dos pacientes tienen la misma frecuencia respiratoria, la misma edad, evalúe primero al de menor masa muscular. Este es un algoritmo muy sencillo, muy de sentido común, pero es altamente efectivo para encontrar al paciente que tenemos que evaluar primero, sobre todo si estamos en una área de tamizaje donde tenemos que ver varios pacientes a la vez. No debe haber nebulizaciones en las áreas COVID, esto es fundamental. Parece ser que las puntas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva no son tan contaminantes como se creía los primeros días de esta pandemia. Como dijo Luciano Gattignoni, aquí no hay expertos, aquí todos estamos aprendiendo. Se hablaba mucho de la contaminación por puntas nasales de alto flujo y de la contaminación de la ventilación mecánica no invasiva. Esta parece que no es tan importante como se creía en un principio. Lo que sí sabemos es que en estos momentos lesiones abiertas convencionales, estas deben estar completamente proscritas en cualquier área del hospital o cualquier hospital COVID o no, hasta que sepamos que hemos pasado esta pandemia. Si vamos a dar nebulizaciones, tienen que ser por inhalador de dosis medida. Y si vamos a aspirar secreciones, estas tienen que ser a través de circuitos cerrados de aspiración. Lo primero que vamos a solicitar cuando evaluemos a un paciente es que se coloque un cubrebocas. No importa que tenga una concentración de oxígeno, como en esta fotografía donde vemos que tiene oxígeno por puntas nasales de alto flujo. Antes de entrar a la habitación, tenemos que pedirle al paciente que él mismo se coloque el cubrebocas. Recuerden, la única forma efectiva en que los cubrebocas pueden disminuir la propagación de la infección es que la utilicen los pacientes que están infectados. No hay un gran beneficio de utilizar mascarilla por parte de una persona sana. Lo que verdaderamente es útil es que un portador utilice la mascarilla por arriba de la fuente de oxígeno, como se está viendo aquí. Y otra cosa muy importante es lo que acaban de llamar como el signo del cubrebocas. Un dato de inestabilidad hemodinámica, de inestabilidad respiratoria, es que los pacientes muy debilitados ya por COVID no pueden ponerse adecuadamente el cubrebocas, están fatigados, posiblemente hay una neuroinfección. Como pueden ver en esta imagen, el virus no solo se propaga hacia los pulmones, también se va al sistema nervioso central. Entonces, desde el momento en que le pedimos a un paciente que se ponga un cubrebocas, tenemos que ver cómo lo hace, si tiene dificultades o incluso está incapacitado para colocarse el cubrebocas, sobre todo si sabemos que no había una incapacidad de este tipo antes. Esto es un dato que puede sugerirnos la presencia de COVID. Este dato solo sirve ante una pandemia, es decir, cuando la probabilidad preprueba, la posibilidad de ver muchos pacientes es alta, pero se ha visto como un signo de alerta. Por principio de cuentas, todos los pacientes antes de que nos acerquemos deben de tener un cubrebocas. Segundo, se da valiosa información al ver cómo se lo coloca. Este es el doctor Martin Tobin, toda una institución de la fisiología respiratoria y la ventilación mecánica. Y este artículo que yo les recomiendo mucho, publicado en Clínica Rutina, que él hace para evaluar a los pacientes, y un momento muy valioso antes de acercarse al paciente, sobre todo antes de pedirle que se ponga el cubrebocas, antes de que se sienta observado, es que lo observemos nosotros y veamos cómo es su trabajo respiratorio. Realmente desde que
se establecieron estas prácticas que el doctor Tobin comenta en su libro de ventilación mecánica y en otros artículos que ahora se vuelven a publicar en este resumen. Podemos ver que el observar el trabajo respiratorio de manera subjetiva es fundamental en este tipo de pacientes. Por supuesto, pues tenemos que actualizar la imagen y poner un cubrebocas en el paciente antes de acercarnos. Y esto es del doctor Argaiz, él trabaja en el Instituto Nacional de la Nutrición, también publica mucha información muy valiosa en Twitter, es un defensor de la educación en Twitter, como la pletismografía de los monitores que nos enseñan la respiración y la pletismografía del pulsoxímetro nos pueden dar una muy valiosa información del trabajo que le está costando al paciente respirar. Si colocamos los electrodos adecuadamente como debe de ser, podemos seguir el movimiento de la pared torácica y podemos inferir el esfuerzo respiratorio que está haciendo un paciente por respirar en una imagen como la que ven ustedes en medio. Y ese reflejo, esa presión negativa tan fuerte que está haciendo el paciente por mantener su vida, por mantener su oxigenación, se transmite a la presión arterial y se puede ver como una inflexión negativa en el pulsoxímetro. Entonces, si nosotros tenemos un pulsoxímetro y vemos esta imagen en un paciente con taquipnea, podemos sospechar que el esfuerzo respiratorio que está haciendo muy incrementado en un paciente que está próximo a fatigarse y que si tiene un pulmón dañado puede hacer daño por el pulmón. Es una de las principales diseñó este índice en el momento en el que evaluaban a los pacientes, antes los pulsoxímetros no eran tan frecuentes, o en un posible suficientes pulsoxímetros, o que el mismo pulsoxímetro se convierta en un mecanismo de transmisión. Entonces, debemos de tratar de individualizar el empleo de oxímetros específicos para cada paciente, y esto podría llevarnos a no tener suficientes. Roth diseñó, es pedirle los números que dejan de contar. Parece que se nos desconectó el doctor. Ahorita vamos a tratar de contactarlo nuevamente. Doctor, ya lo escuchamos. Se perdió doctor, lo perdimos un momento. Señal. No sé si me seguían escuchando o tenemos. Doctor, lo perdimos por completo y su presentación también. Le ¿En esta diapositiva o en la anterior? En la anterior, pero ahorita ya no vemos su pantalla. Tiene que volver a compartir su pantalla, si nos ayuda. Sí, ahorita la comparto. Y otro favor, si nos ayuda, ¿tiene algún otro aparato conectado a internet? Ojalá nos pueda ayudar a conectarlo para que nomás esté conectado a su computadora. Sí. Porque se pierde la señal por el internet. Sí, es lo que les decía de la cámara. La cámara, ¿están viendo la diapositiva? Y ahorita ya se ve la diapositiva, pero incluso puedes conectar. Sí, ya desconectamos todo. Sí, para escucharlo bien, gracias. Aunque desconecte su cámara, gracias. Esta diapositiva ya la habíamos comentado, o me estoy regresando. ¿En esta diapositiva íbamos? O ¿Esta ya la vimos? ¿La siguiente? ¿Esta? Ahí. ¿La siguiente aquí también? ¿La esta siguiente? Ya también, entonces íbamos en esta. La siguiente, en esa nos quedamos, sí. Muy bien. Retomo, el doctor Ariel Roth diseñó este test, esta prueba, para no utilizar tanto un pulsoxímetro. Ahora lo que tenemos es que en una pandemia puede que no tengamos suficientes, y más importante, puede que el pulsoxímetro se convierta en un vector de transmisión. Entonces, el doctor Roth diseñó pedirle al paciente que cuente del 1 al 30. Si el paciente logra contar más de 7,
y contar por más de 5 segundos. Esta parte es la más importante. Esto identifica a pacientes que están saturando por arriba del 90%. Entonces, es una forma muy práctica. Realmente muchas de las consultas que nos han hecho por teléfono cuando un paciente empieza a tener fiebre o algún síntoma, pues en estos días hay un poco también de paranoia. Cualquier persona habla y pregunta si debe ir a un hospital. Actualmente no es una buena idea ir a un hospital y realmente ha tranquilizado mucho. A lo mejor la intervención más importante de esta prueba es pedirle a los pacientes que hagan algo y el sentirse atendidos, el sentirse que están haciendo algo, el darles un poco de seguridad, ha sido suficiente pues para que ninguno de ellos vaya al hospital. Pedimos que en una sola respiración cuente del 1 al 30, no le decimos a qué número debe de llegar ni por cuánto tiempo para no sesgar la prueba, pero pues nosotros justamente ayer 3 personas nos hablaron para preguntarnos si debían ir a un hospital porque creían tener fiebre, etcétera, etcétera. Les pedimos hacer la prueba, contaron hasta 40, contaron hasta 50, entonces les decimos que la prueba no es positiva, que todo está bien y esto los tranquiliza mucho y realmente es algo que podemos hacer en todos lados para saber que una persona está saturando por arriba de 90, lo cual es suficiente para tranquilizarnos de que no debemos buscar ayuda. Y realmente de manera negativa, los pacientes que realmente se han puesto muy graves, cuando les pedimos hacer esta prueba, no lograron contar más allá de 5 ni más de 4 segundos. Los referimos inmediatamente a un hospital. Entonces, esta prueba parece tener una muy valiosa utilidad en estos días de pandemia. Tal vez la utilidad más grande sea el tranquilizar a la población en general de que están bien. Bueno, actualmente también debemos ya de tocar con guantes y el paciente debe tener cubrebocas, pero esto que hace Martin Tobin de tocar el músculo esternocleidomastoideo muy leve, casi piel con piel, en cuanto la piel nuestro dedo toque al paciente, detenernos. Cuando el paciente respira, nosotros podemos sentir la contracción del músculo esternocleidomastoideo. Y cuando el trabajo respiratorio está muy aumentado, uno puede sentir una contracción muy fuerte que incluso quizá no se vea a simple vista al evaluar el trabajo respiratorio. Este es uno de los signos más útiles para evaluar de manera subjetiva qué tan fuerte está respirando el paciente. Otra forma también es ver la retracción del cartílago cricoides con cada respiración. Son datos muy clásicos que no han sido adecuadamente descritos en la medicina, no tienen una comparación. Lo ideal sería poder medir estos datos junto con un balón esofágico para saber exactamente si estamos midiendo la presión que queremos medir, pero en la práctica son datos clínicos que nos han ayudado enormemente para evaluar correctamente al paciente en estos días donde cualquier médico tiene que saber evaluar exactamente el trabajo respiratorio de los pacientes, porque la decisión de intubar a estos pacientes no proviene de la oxigenación en sí, sino del costo de la oxigenación, es decir, del trabajo respiratorio. Esta es una prueba que nosotros hemos encontrado altamente útil en la evaluación de los pacientes y consiste en ver qué concentración de oxígeno necesita el paciente para saturar 95%. Si el paciente al aire ambiente sin ningún apoyo de oxígeno satura 95 o más, podemos saber que sus cortocircuitos son normales. Si el paciente necesita puntas nasales, es decir, una FiO2 alrededor del 30% para saturar en 95%, sabemos que hay un 20% de cortos, lo cual empieza a alejarnos de la zona de seguridad. Si el paciente necesita un FiO2 del 50% de cortos, esto es algo muy, muy grave. Y si no hay ninguna concentración que permita que el paciente sature arriba de 95, sabemos que sus cortos son superiores al 50% y es un paciente muy grave. Realmente el evaluar cuál es el costo que tiene que pasar un paciente para llegar a saturar 95% es a mi consideración la mejor manera de ver qué tanto peligro corre el paciente, qué tanto podemos mantenerlo
en puntas nasales de alto flujo, ventilación no invasiva, etcétera, etcétera. Esto es para mí una de las cosas más valiosas. Lo primero que yo hago cuando evalúo a un paciente es ver cuál es el costo que necesita el paciente para saturar 95% o más. Si son puntas nasales, pues no está tan mal. Si es máscara, si es puntas nasales de alto flujo con un FiO2 al 70%, 60 litros, pues ya sabemos que es un cortocircuito muy alto. Es un paciente con altas posibilidades de fracasar en terapias convencionales o terapias no invasivas de ventilación mecánica. Esto podría convertirse, el tiempo nos dirá, en lo que verdaderamente necesitamos para evaluar si un paciente debe o no debe de ser intubado, junto con el trabajo respiratorio. En general, la saturación periférica debe de evaluarse en base a la fracción inspirada de O2. Alguien puede tener 92 de saturación periférica y estar muy bien, o puede tener 92 de saturación y estarse muriendo. La diferencia es que el que tiene 92 está respirando al aire ambiente, como todos estamos aquí, al 21%, y el que se está muriendo está respirando al 100%. Si la SAFI, la relación entre la saturación y la FiO2 es menor del 170, este es un grado de hipoxia que pocas veces puede tolerarse. Si se acompaña de un aumento de trabajo respiratorio, estos son pacientes que muy seguramente tendrán que ser intubados. Si la saturación sobre la FiO2 está en 371, 324, estamos en una zona gris, no sabemos hacia dónde se va a ir el paciente. Tal vez sea el trabajo respiratorio que nos diga exactamente la evolución de este paciente. Y si la SAFI es mayor de 325, pues este es un paciente que podemos relajar un poco la guardia, no mucho. Decir tal vez el paciente que puede estar en piso, tal vez el paciente que no necesite tanto una telemetría. Lo ideal es que todos tengan pulsoxímetro y telemetría, pero estos son los índices. Siempre, por favor, la lección aquí es, siempre que alguien les diga está saturando tanto, ustedes inmediatamente tienen que preguntarse a qué FiO2 y con qué trabajo respiratorio, porque esa es la verdadera evaluación de un paciente en insuficiencia respiratoria. Puede estar saturando 92, con FiO2 al 21% y un leve trabajo respiratorio, eso está muy bien. Puede estar saturando 92 con 40 de frecuencia respiratorio y un trabajo respiratorio muy, muy aumentado. Ese paciente está muy, pregunten con qué FiO2 y con qué trabajo respiratorio. De hecho, todo esto se puede ver en el índice de ROX. El índice de ROX es la SAFI, como ya la vimos, sobre la frecuencia respiratoria. Si pudiéramos aumentar aquí el trabajo respiratorio, porque uno puede tener 40 de frecuencia respiratoria y tal vez un trabajo respiratorio no muy aumentado. Y puede tener 20 de respiratoria, pero con un trabajo respiratorio muy aumentado. Es lo único que le faltaría a este índice, pero en general es un gran índice para saber qué paciente no va a tolerar un mecanismo de ventilación no invasiva o de oxigenación no invasiva, es decir, puntas nasales de alto flujo, que es para lo que originalmente se diseñó este índice, pero también puede funcionar para ventilación mecánica no invasiva. Si la SAFI sobre la frecuencia respiratoria es mayor de 5, es poco probable que estos pacientes tengan algún compromiso respiratorio y puedan continuar con el mismo apoyo que se les está dando, puntas nasales o puntas nasales de alto flujo. Pero si alguien tiene menos de 3 de este índice, es poco probable que ese paciente tolere estar con un apoyo, con el apoyo que tiene actualmente. Quizás un paciente que tenemos que valorar el inicio de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta escala. Es una escala de gravedad de bajos recursos para la evaluación inicial de los pacientes COVID. Inicia con el índice de Roth. Si el paciente puede tolerar en una sola respiración contar más de 7 por más de 5 segundos. Si la respuesta es sí, el riesgo es moderado, incluso si esto es una conversación telefónica, pues pedirle al paciente que siga confinado en su casa y que nos llame si hay algún cambio o si hay un empeoramiento de los síntomas. Si nos dice que no puede y podemos hacer una evaluación de pulsoxímetro, entonces si es más de 93, el riesgo continúa siendo moderado, continuaremos monitoreo. Si es menos de 93, hacemos el índice de ROX. Si el índice de ROX es mayor de 5, está en alto riesgo, pero si es menos de 5, está en muy alto riesgo.
Entonces, para nosotros esta es la mejor forma de clasificar a los pacientes e incluso puede hacerse sin el pulsoxímetro si contamos solo la saturación y la frecuencia, perdón, el índice de ROT y la frecuencia respiratoria. Sí, el índice de ROT, no de IOX, el índice de ROT y la frecuencia respiratoria. La meta no es la mejor oxigenación. Incluso en otros tipos de pacientes, un tratamiento conservador, una saturación por arriba del 88%, tiene la misma mortalidad que un tratamiento más liberal de saturación arriba del 96%, que lo único que nos va a dar es un costo muy alto en consumo de oxígeno por parte de la institución y de presiones por parte de la institución. Me refiero a las presiones de gases. Entonces, estos pacientes han sido descritos, yo no sé si el término es adecuado, como oxigenadores felices. Lo que sí sé, no sé si el término es adecuado, pero lo que sí sé es que si alguien está feliz, no hay que molestarlo mucho, no hay que moverlo mucho de donde está. Entonces, si son pacientes que toleran muy bien la hipoxia, no los estamos intubando por un grado de hipoxia moderada, los estamos intubando por un trabajo respiratorio muy aumentado. La meta no puede ser la mejor oxigenación, con que tengamos una oxigenación donde el paciente no muera de hipoxia, donde no tenga fallas orgánicas por hipoxia, pues esa es la verdadera meta. Algunos hospitales en España, el hospital de Heras, está diseñando estos CPAPs caseros, por decirlos de llamarles de alguna manera, que se hacen con los circuitos Vein de anestesia y una válvula de PIP con un filtro antiviral, lo cual hace que cuando el paciente respira no contamine el ambiente, y el empleo de altos flujos, esta bolsa reservorio y la válvula de CPAP, hace que los pacientes se sientan muy cómodos. El único inconveniente es que es un poco de peso excesivo para la cabeza todo el sistema, pero se está reportando que estos mecanismos pueden ayudar. Realmente el iniciar inmediatamente una terapia de CPAP con esta situación de bajos recursos siempre ha sido suficiente para evitar intubaciones. Entonces, si es una medida que evite intubaciones, debe de llevarse a cabo. Si es una medida que retrasa intubaciones, no la podemos permitir. Este es un artículo del 2016, pero realmente describe muy bien lo que está pasando con estos pacientes. El paciente que llega con nosotros y que nunca se intubó durante su hospitalización, tiene prácticamente la misma mortalidad de la intubación temprana. El problema es esta intubación tardía. Esta es la mortalidad del 80% que se está reportando en Nueva York y otras partes del mundo. Aquí realmente es un paciente que tal vez tenemos miedo de intubarlo por la contaminación. Tal vez creemos que está saturando razonablemente bien porque no tomamos en cuenta nuevamente este 92 de saturación, pero no tomamos en cuenta a qué FIO2 está consiguiendo ese 92 y con qué trabajo respiratorio está consiguiendo ese 92. Si tardamos más de 3 días, la mortalidad se va al 80%, exactamente la misma reportada en Nueva York. Tenemos que buscar todo lo que evite que el paciente sea intubado y tenemos que eliminar todo lo que retrase la intubación. Este es el verdadero problema en el tamizaje, en el triage inicial de los pacientes con COVID-19. Lo primero que recuerda un paciente que está en el área de urgencias es todo el dolor que tuvo. No el dolor que le causaba la enfermedad por la que llegó, sino el dolor que le causó estar en urgencias. Y lo que más refieren como causa del dolor es la toma de gases arteriales, la toma de muestra en la muñeca. Realmente tomar una gasometría arterial es un proceso muy doloroso. Cuando estamos con pacientes muy inestables, es un proceso que pues es difícil de hacer. Yo realmente no entiendo cómo alguien puede tratar 5 o 6 veces en cada mano, tomar una gasometría arterial, o que considere que es un éxito el haber tomado una gasometría 1 hora después de estarlo intentando. Todo este dolor, yo no sé si valga la pena. Y pues lo primero que tenemos que hacer es que el paciente no sufra. Hay suficiente evidencia para decir que una gasometría venosa inicial nos puede dar toda la información que se obtiene de una gasometría arterial. El pH estará un poco más,
pero no se van a hacer diagnósticos diferentes utilizando un pulsoxímetro y una gasometría venosa versus una gasometría arterial. Yo les recomiendo que si van a hacer una evaluación de gases, que pues, realmente los gases arteriales no son tan indispensables en la evaluación inicial de un paciente en insuficiencia respiratoria. Este es otro paradigma que tenemos que romper. El doctor Paulo L. Marino, el autor del libro de la UCI, dice que ningún otro estudio es tan solicitado y con poca evidencia de ayuda como una gasometría arterial. Todos queremos resolver el mundo tomando gasometrías arteriales. Yo no sé si realmente alguna vez lo hemos logrado, pero si vamos a hacer una evaluación inicial, por favor, ahórrenle sufrimiento al paciente, ahórrense sufrimiento a ustedes de estar tomando gasometrías arteriales, evalúen la gasometría venosa. El CO2 va a cambiar más o menos 5 del CO2 arterial. No es un cambio tan importante como para que se nos escape un diagnóstico de equilibrio ácido-base. Una gasometría venosa es ideal para iniciar la evaluación de los pacientes. Nos da la misma información que una arterial, es muchísimo menos dolorosa, nos ahorra un procedimiento si cuando vamos a canalizar al paciente utilizamos ese momento para mandar una muestra de sangre y tratar de que sea lo menos molesto posible la estancia del paciente en urgencias. De los volúmenes de los laboratorios más comunes que tenemos es el volumen plaquetario medio. El volumen plaquetario medio, publicamos este trabajo en la revista de Medicina Crítica de México y realmente no me dejaron ponerle el título que yo quería llamar volumen plaquetario medio, la procalcitonina del pobre. Un paciente que tiene menos de 7 de volumen plaquetario medio es muy poco probable que tenga algún proceso séptico o que este proceso séptico sea muy grave. Si el volumen plaquetario medio va aumentando a través de los días, es muy probable que la inflamación nos esté superando. Es decir, nosotros podemos ver llegar a un paciente con insuficiencia respiratoria, si su volumen plaquetario medio es de 7, muy difícilmente este paciente va a estar en lo que llaman una tormenta de citoquinas. Si el paciente tiene un volumen plaquetario medio que se está incrementando en el día a día, este es un paciente donde la inflamación nos está ganando. Otra situación, y en este caso de COVID tal vez la más importante, es la relación neutros-linfos. Recuerden, los neutros son estas células que parece que tienen unos Ray-Ban. Parece que de los laboratorios que más inmediatamente podemos tener, o los que podemos tener más a la mano, es el recuento de linfos. Cuando los linfos están por debajo de 1000, en un paciente que sospechamos que padece COVID, este es el paciente de mayor riesgo. Entre más bajos están los linfos, mayor riesgo para el paciente. Y una forma de ver el avance es la relación neutros-linfos. Un paciente que tiene más de 15 de relación neutros-linfos, muchos neutros, pocos linfos, es un paciente que tiene un riesgo muy alto de padecer un proceso séptico. Otra situación también es la relación neutros-linfos en un paciente que está muy inflamado. Es un paciente que puede tener una relación neutros-linfos por arriba de 15. Pero conforme pasan los días, del 1 al 4, hay una disminución del 20%, de modo que al quinto día la relación neutros-linfos ha bajado de 12 a 9. Ese es el grupo de pacientes con mayor probabilidad de sobrevida. Los no sobrevivientes es un grupo particular que llega con una relación neutros-linfos de 5. Es un paciente que debería estar inflamado, posiblemente por una respuesta inflamatoria sistémica muy grande, pero no hay una relación neutros-linfos, es elevada. Esto quiere decir que el paciente no está respondiendo adecuadamente a la inflamación. Y el problema es que si conforme pasa el tiempo, la relación neutros-linfos va aumentando, entonces este es el paciente con menos probabilidades de sobrevida. Es una forma en la que podemos evaluar el día a día de estos pacientes y a través de la BH, tal vez, insisto, el laboratorio más importante son los linfos. Un paciente con COVID puede ser clasificado por su recuento de linfos más de 1000, menos de 1000. Los pacientes que tienen menos de 1000 son los pacientes en mayor riesgo y los pacientes que más probablemente desarrollen la parte más grave de esta enfermedad. Otra situación es el ancho de distribución eritrocitaria. El ancho de distribución eritrocitaria nos puede informar si un paciente está crónicamente enfermo o si es una situación aguda.
Los pacientes que se presentan con un ancho de distribución eritrocitario por debajo de 15 son pacientes que no han estado crónicamente inflamados, son pacientes relativamente fuertes, por decirlo de alguna manera, lo cual les hace que toleren un poco mejor la inflamación cuando se presente. Los pacientes que tienen un ancho de distribución eritrocitaria mayor de 15 son pacientes que han estado crónicamente inflamados y son pacientes frágiles, son pacientes que no van a tolerar un segundo evento que los ataque, es decir, si ya están desnutridos con un ancho de distribución eritrocitaria arriba de 15 y sobre esto se infectan de COVID, pues esos son los pacientes que menos posibilidades tienen de sobrevivir. Y si el ancho de distribución eritrocitaria aumenta por cada día de hospitalización, también aumenta la mortalidad de estos pacientes. Como dije, una BH que podemos, una gasometría venosa y una BH que podemos tenerla relativamente rápido, son las mejores formas para clasificar a los pacientes. Si el volumen plaquetario medio está elevado, este paciente está muy inflamado. Si los linfos están por debajo de 1000, este paciente corre un riesgo muy severo de progresar a la parte más grave de COVID. Y si el ancho de distribución eritrocitario es mayor de 15, es un paciente frágil, lo cual quiere decir que tiene menos resistencia a nuevos eventos de infección. Esta es una escala REMS, es una de las muchas escalas de respuesta rápida que hay. Utiliza la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, el Glasgow y la saturación para clasificar a los pacientes en base a una gravedad y en base de si deben o no deben ser evaluados por un equipo de respuesta rápida. Y en un estudio de próxima publicación, el encontrar un índice de REMS mayor o igual a 6 identifica a los pacientes más graves en un tamizaje inicial. Esta es una escala pues, que solo necesita un pulsoxímetro y si son más de 6 puntos, encontramos un paciente que necesita una evaluación de urgencia. Nos parece que esta es una escala que funciona muy bien. De hecho, nosotros hicimos esta simplificación de la escala de REMS. Cambiamos el Glasgow simple porque a veces pues, no hay mucho tiempo y a veces incluso con la sobrecarga de trabajo nos confundimos un poco al hacer cuentas de Glasgow. Simplemente lo cambiamos a orientado, confuso, aletargado, sin respuesta. Y suprimimos la saturación por la prueba de Roth. Y con esto hemos encontrado una evaluación muy rápida, una evaluación que incluso la gente puede hacer en casa a través de los nuevos relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca, la presión, la respiración. Simplemente se agrega esta situación de preguntar si el paciente se encuentra orientado, si está diciendo incoherencias, y la prueba de Roth ha sido un tamizaje muy útil para poder clasificar qué paciente puede seguir en su casa y qué paciente debe de ir a un hospital. Bueno, esto es un tiempo de unidad. A mí me gusta mucho esta conversación de los Vengadores cuando Tony Stark le pregunta al Capitán América que cómo van a vencerlos y él responde que unidos. Y pues la situación es que dice, bueno, van a perder. Y la respuesta es, pues entonces perderemos todos unidos. Yo prefiero perder del lado de que estemos todos juntos a ganar, porque realmente no creo que ganemos si estamos separados y no creo que merezcamos ganar si estamos separados. Esto es un tiempo que puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros y yo estoy completamente seguro que va a sacar lo mejor de nosotros. Espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias por su atención y les dejo el micrófono para empezar con las preguntas. Doctor Monares, extraordinaria su presentación, muchas gracias, sobre todo la parte con la que termina. Yo también soy un convencido que la única forma en que podemos sacar este país adelante, esta situación, es estando juntos. Y el mejor ejemplo es lo que acaba de hacer, que es compartir sus conocimientos como lo ha hecho y como lo seguirán haciendo tantos profesionales de la salud comprometidos con el país y, por supuesto, todos los participantes en este foro. Muchas gracias. Le voy a formular algunas preguntas, doctor Monares. ¿Está de acuerdo de la que están aquí en vivo? Trataremos de contestar la mayor, si no es que todas, si no es que la mayor parte de las preguntas. Completamente adelante. Bueno, muchas felicitaciones, Lucila Valderas, Clara Concisa, Inés Ortiz, Carlos Torres. El doctor Ulloa también, felicidades. Si me permites, mientras en el chat que yo tengo aquí,
Hay una pregunta sobre si tenemos que realizar traqueostomías o qué procedimiento quirúrgico en pacientes COVID. Sí. Yo quiero contestar esta pregunta. La traqueostomía es en estos momentos el procedimiento de mayor contaminación de los que se han realizado en pacientes COVID. Entonces, punto número uno, se debe de tratar de retrasar la realización de procedimientos quirúrgicos porque en pacientes que no están graves por COVID, pero que son portadores de COVID, el realizar una cirugía aumenta un 20% la mortalidad del procedimiento. Entonces, pues desgraciadamente o hacemos pruebas rápidas y hacemos una tomografía para ver que no hay complicaciones en el pulmón antes de meter a un paciente a un procedimiento, o solo estamos haciendo procedimientos de emergencia. Respecto a la traqueostomía, como parte de la evaluación de un paciente COVID, es un compromiso tanto del clínico como del quirúrgico, incluso a nivel percutáneo. Si es posible, al momento en que ya tengamos pruebas negativas del virus, porque punto número uno es el procedimiento de mayor riesgo de contaminación. No hay un estudio que nos diga qué tanto se contamina en una broncoscopía, que también debe de ser muy alto, pero hasta el momento de lo que está estudiado, la traqueostomía es el procedimiento de mayor contaminación. Tenemos que hacerlo con todos los equipos de protección, los overoles, los filtros N95, y tenemos que retrasarla lo más que se pueda. Gracias. Muy bien, la doctora Petra Chávez nos pregunta la saturación periférica, ¿cuánto es lo normal? Miren, la saturación periférica, como dije, tiene que ser en relación a la fracción inspirada de oxígeno. Si estamos inspirando al aire ambiente arriba de 93, estamos bien. Esto es lo que espero que todos estén saturando actualmente. El problema es que tengamos saturaciones de 94, pero con FIO2 al 100%. Siempre, como insisto mucho en la plática, la saturación tiene que verse en base al FIO2, y si lo vemos de esa manera, pues tiene que estar arriba de 325. Muy bien, tenemos otra pregunta de la doctora Bernadette y nos dice ella, ay, además de repente se mueven las preguntas. Nos pregunta de la ingesta Ingesta del dióxido de cloro. Exacto. Sí. Miren, Gracias. hay que tener mucho cuidado con la situación del dióxido de cloro. El dióxido de cloro que se utiliza que se utilizaba, porque ya no se emplea, en las bolsas de paquetes sanguíneos, el dióxido de cloro fue la primera sustancia que se utilizó para purificar a la sangre de transfusión, a los productos sanguíneos para transfundir de la carga viral. En ese sentido, esta concentración y esta preparación de dióxido de cloro es completamente inocua. No, te digo, tan es así que antes con las transfusiones sanguíneas, casi todas las bolsas tenían una concentración de dióxido de cloro, se transfundía y no pasaba absolutamente nada, y tenía la ventaja de que este dióxido de cloro es capaz de eliminar cualquier carga viral. El problema son dos. Uno, no sabemos las preparaciones que se están vendiendo actualmente, cómo están constituidas. Entonces, la preparación de dióxido de cloro que se utilizaba en las bolsas de paquetes sanguíneos, la que es la única, la que podemos llamar que es completamente inocua, porque muchas documentales y son documentales, son gente que subió a redes sociales un video donde dice que no hay una dosis de eso es cierto. La misma que se quiere vender comercialmente, o no sabemos si es segura, o no sabemos cuál es la dosis de constitución. Esto sirve muy bien en vitro. El dióxido de cloro en vitro, afuera de la sangre, en el paquete globular, elimina muy bien la carga viral. Poder decir que elimina la carga inyectándolos a nosotros, eso es demasiado arriesgado y se tiene que ver en estudios pues realmente serios. No hay un estudio realmente serio de que si el dióxido de cloro fuera de sus estudios in vitro es seguro para eliminar cargas virales. Y recuerden, es dióxido de cloro, no es nada parecido a los cloros que tenemos en venta en la actualidad.
Muy bien, el doctor Sergio Utov nos dice, si se detecta un paciente con síntomas como cefalea, fiebre, odinofagia, anosmia, etcétera, ¿es recomendable dar antiinflamatorios? Y si si en un paciente que se internara por gravedad del padecimiento, ¿es recomendable anticoagularlo y administrarle esteroides? Miren, como todo en las cosas que están pasando hoy en día, la respuesta correcta, la única respuesta correcta científica es no sabemos. Si estamos hablando de un paciente que está en casa con dolor de cabeza, molestias mínimas, no se ha encontrado una evidencia factible que ningún antiinflamatorio, por esto sobre todo por las situaciones del ibuprofeno, realmente complique la infección por COVID. De hecho, se tiene evidencia de que el naproxeno in vitro inhibe la replicación viral. Entonces, la pregunta número uno es si alguien tiene molestias mínimas, cefalea, etcétera, etcétera, pues la recomendación de tómate un antiinflamatorio, si con esto te sientes bien, quédate en casa, eso es una cosa que vale oro. Si el paciente está muy grave y en terapia intensiva y nos están hablando de anticoagular, yo siempre me aferro a lo que Nassim Taleb llamó los dos principios de iatrogenia. El principio de iatrogenia número uno es que la evidencia física de riesgo no necesita corroboración estadística. Estamos hablando de que yo no necesito un estudio randomizado doble ciego para saber si es seguro brincar de 10,000 pies de altura con un paracaídas o con un placebo. O yo no necesito un estudio randomizado para saber si la hidroxicloroquina va a prolongar el intervalo QT, sabemos que lo va a hacer. En este sentido, el segundo principio de iatrogenia es no corra riesgos en el paciente sano. Si el paciente está sano, lo primero que debemos de asegurarnos es que el tratamiento sea seguro. Yo no tengo ningún problema que alguien que tiene una gripa, una pequeña migraña, etcétera, etcétera, vaya con un homeópata, porque simple y sencillamente ese tratamiento es completamente seguro y sano. No hay una intoxicación, una dosis letal por medicamentos homeopáticos. Pero la otra parte del principio de iatrogenia es no tema correr riesgos en el paciente muy enfermo. En este sentido, si nos dicen que hay un paciente muy grave y con el ultrasonido encontramos que hay trombosis venosa profunda, por supuesto que este paciente debe de ser anticoagulado. Pero anticoagular un paciente solo porque tiene una infección viral, eso todavía eso está por verse. ¿Sí? Realmente nosotros tenemos en nuestro hospital un protocolo de anticoagular a los pacientes una vez que se evidencia por ROTEM, por trombolastografía, que hay un problema de coagulación, o si el ultrasonido nos dice que hay trombosis venosa profunda. De otra forma, anticoagulación profiláctica por una infección viral, todavía no. Muy bien, doctor. La doctora Manuela Elizabeth nos pregunta sobre la posición de decúbito ventral versus intubación y el apoyo con ventiladores apneicas, no, ventilaciones apneicas durante el proceso de traqueostomía, desde luego tardía. Agradecería mucho la referencia de que la elección de intubación sea lo más tardía, es decir, no apresurarnos. Muy bien, miren, pues la pregunta número uno es si poner al paciente en decúbito prono, pedirle que se acueste boca abajo, es benéfico. La situación es muy sencilla, el decir que todo lo que evita una intubación nos hace ganar mucho, tanto para la vida del paciente como para los recursos para atender otros pacientes. Entonces, si un paciente está saturando 80%, le pedimos que se acueste boca abajo y se va a 93% y con esto su distrés respiratorio, su esfuerzo respiratorio disminuye, pues es una maniobra muy valiosa. Lo que sucede es que muchos doctores por la desesperación están tratando de obligar al paciente a que se quede boca abajo toda la noche. Yo digo que no es una situación de obligarlo. Yo lo que hago es ir con el paciente y decirle, mire, muchas personas han referido que se sienten mucho mejor acostándose boca abajo. ¿Por qué no hace la prueba? Y realmente a veces los pacientes en la sala, cuando ven que el paciente se puso boca abajo y se siente bien solitos, los otros se voltean. Sí, yo creo que esto es solo una recomendación. Decirle al paciente que hay gente que mejora mucho cuando se acuestan boca abajo y si él es uno de ellos, pues que siga boca abajo. Pero de ahí
obligarlos, como cuando ponemos un paciente con sedación y relajante muscular, estar 48 horas boca abajo, eso es muy diferente, eso sí no. La ventilación apneica en una traqueostomía, bueno, la ventilación apneica la utilizamos eh, para intubar al paciente. No es suficiente una ventilación en apnea, a menos que me digan que realmente el procedimiento de traqueostomía va a ser muy rápido, tal vez en las partes finales, pero no, yo no tengo ninguna evidencia de que se pueda hacer una traqueostomía con ventilación apneica. Muy bien, hay una pregunta que me inquieta, doctor. Nos la están haciendo a través del Facebook Live. Sí, Antes quiero comentarle y hacerle el antecedente que, bueno, aquí no podríamos hacer una consulta médica, ¿está de acuerdo? claro. Porque cada caso es especial, etcétera. Pero bueno, como una referencia, no como consulta, muy importante, es la doctora Janet Valdés. Nos dice, buenas noches, llevo 3 días con fiebre de 37,5, 38, con odinofagia, artralgias, tos seca, cefalea, malestar general. Me dicen que no hay necesidad de ir a casa. ¿Es correcto? Soy médico y estuve en triaje respiratorio hace un mes. ¿Es correcto el tratamiento? Aquí, doctor, algo que es muy importante es de que no puede ser una consulta médica, porque entonces ya estamos, y cada caso es particular, y sería muy atrevido que dijera si sí o si no sobre un caso que lo está escuchando de esta forma. Pero sí alguna referencia, algún comentario, sin que, entendiéndose ese punto especial. Miren, hablando de una manera generalizada, Exacto. yo creo que lo correcto es hacer una prueba de COVID y ver si realmente los síntomas se deben o no, pero esto es una cosa que yo haría, no necesariamente lo que se debe de hacer. Eh, sí me parece muy arriesgado que alguien tenga sintomatología respiratoria y pedirle que siga trabajando. Muy bien, muy bien, doctor. Muchas gracias. El doctor Alonso González, ¿hasta qué momento de los parámetros ventilatorios y gasométricos decide que se intuba un paciente COVID? Para mí, la intubación tiene que ser dada por el esfuerzo respiratorio. Como decía, todavía tengo mucho conflicto para aceptar el término hipoxémicos felices. Pero sí sé que a las personas felices hay que dejarlas en paz. Hay pacientes que si no les pones el pulsoxímetro no te preocuparías por ellos, se ven muy tranquilos, incluso puede que sonríen, algunos están hablando por celular y cuando les pones el pulsoxímetro están en 85, 82. Para mí el criterio de intubación es el distrés clínico, un paciente que está sufriendo, un paciente que tiene mucho trabajo respiratorio. Una de las lecciones que más nos ha dado esta enfermedad es que alguien puede estar saturando 92. Si lo hace el aire ambiente con una respiración tranquila, pues ese paciente está bien. Si tiene 92 con 38 de frecuencia respiratoria y una respiración muy forzada, pues ese paciente no puede seguir así. Realmente los pacientes que no se tienen que intubar se están muy tranquilos. Los pacientes que se tienen que intubar pues están sufriendo. Para mí, la primera señal de que un paciente debe de ser evaluado para intubarse es el sufrimiento y eso no nos da ninguna gasometría. Doctor, lo felicito, muy buena pregunta. Y fíjese que eso abona mucho al tema de la libertad prescriptiva, que cada paciente es independiente. Además de que sí pudiéramos tener parámetros generales, pero las decisiones se van tomando sobre cada paciente. Y esto viene con esta pregunta que, bueno, la responde la doctora Eloísa Saavedra, dice, en algún paciente que previamente maneja saturación baja, 80-84%, ¿qué modificación en la saturación puede hacer? Pues lo acabo de contestar, ¿no? ¿Quiere comentar algo más, doctor? Sí, realmente no es normal que alguien sature 82, 84. Si estamos hablando de que es un paciente con EPOC, pues es un EPOC muy avanzado. Y si es un EPOC muy avanzado, es un paciente que si tuviera una de estas infecciones, pues realmente la pasaría muy mal. Si alguien es un hipoxémico crónico, porque por ejemplo tiene alguna enfermedad intersticial, pues es alguien que tiene que duplicar sus medidas de aislamiento para evitar que el virus le exija algo una compensación que él ya no puede dar. Eso sería, o sea, si alguien es crónicamente hipoxémico, un EPOC muy avanzado, una fibrosis pulmonar, una enfermedad intersticial, lo que tiene que hacer es cuidarse el doble de lo que nos tenemos que cuidar nosotros. Muy bien, dos preguntas. Dice, dos preguntas respecto al uso de esteroides en caso de respuesta inflamatoria grave.
con los parámetros que indicó de forma muy práctica con la biometría hemática, ¿sería de utilidad para decisión? Miren, nuevamente, repito las palabras de Luciano Gattignoni, aquí no hay expertos, aquí todos estamos aprendiendo. Las organizaciones más importantes, la OMS, la Critical Care, la Sociedad Europea, y la ITSA de infectología están contraindicando el uso de esteroides en esta enfermedad, porque hay una posibilidad de que el esteroide mantenga la replicación viral durante más tiempo. Pero los nuevos estudios de patología nos enseñan que esta enfermedad se parece un poco a lo que antes se conocía como neumonía organizada. Y este tipo de patologías son patologías que responden a esteroides. La respuesta es, tenemos que evaluar los esteroides en un ensayo clínico. No podemos quedarnos en lo que diga una autoridad y no podemos quedarnos en lo que haya una propuesta de anatomía o fisiología. Los esteroides deben de tener un papel en un estudio controlado doble ciego para responder si son o no útiles en este tipo de enfermedad. No se pueden poner como una recomendación a la evidencia que tenemos. Se tiene que hacer todo tratamiento, como dije, es experimental. Hidroxicloroquina, caletra, inhibidores de la interleucina 6, todos tienen que ser utilizados solo en un protocolo experimental. Doctor, vamos con muy buen tiempo, todos vamos echándole más preguntas. Ahí va. Rosa Valencia dice, muy buena plática en general. ¿Su opinión sobre la pronación en despierto tiene utilidad? Sí, como dije, yo lo que hago es recomendarle al paciente. Yo lo que digo es, mira, muchas personas han dicho que se sienten mucho mejor cuando se ponen boca abajo. Y como les digo, el paciente se pone boca abajo y el que se siente bien se queda boca abajo y el que no se regresa. Lo que no creo es que tengamos que amarrarlos a la cama para dejarlos boca abajo, como casi algunos compañeros habían sugerido, es pues una broma. Y de hecho les digo, en las áreas COVID, así como comunitarias, cuando los pacientes se dan cuenta que el de al lado mejoró poniéndose boca abajo, ellos solo se ponen boca abajo. Sí creo que hay, así es, Muy sí bien. creo que hay un beneficio muy grande en la oxigenación, en poner al paciente boca abajo y que debe de ser una recomendación que el paciente debe de seguir. Muy bien. La doctora María Los Ángeles nos dice, doctor, en cuanto al aditamento que nos muestra para dar ventilación no invasiva, ¿podríamos adecuar un circuito Vine? Claro que sí, de hecho ese es un circuito Bain. Sí, esto cuando se inició con los CPAPs hace algunos años, las máquinas eran particularmente caras, los CPAPs domiciliarios y los CPAPs de ventilación no invasiva. Entonces, pues alguna gente trató de adaptar estos modelos y lo que se ven en esa fotografía lo pueden buscar en la página del Hospital de Eras. Es un circuito Bain adaptado. Son las mismas partes del circuito Bain adaptado. Solo insisto, una cosa muy importante. Si van a usar este circuito, en la rama exhalatoria tienen que poner un filtro antiviral para evitar contaminaciones. Solo eso. Muy bien, Alejandra Andrade, ¿es recomendable el uso de estetoscopio en el área de triage de COVID, ya que el equipo de protección personal, pues es difícil utilizarlo además del riesgo de contaminación, o solo hacer uso de pulsometría y placa de tórax, hablando de una institución de primer nivel? Miren, si se puede mantener la limpieza del equipo y no tienen que descubrir el equipo de protección, se puede utilizar un estetoscopio. Si no se puede mantener la limpieza del equipo, como es la mayoría de los casos, o utilizar el estetoscopio haría que estemos utilizando mal el equipo de protección, definitivamente no hay que usar estetoscopio. Yo creo que con la clínica que nos da el paciente y el pulsoxímetro es suficiente para una evaluación inicial. Bueno, Martín Vázquez Flores nos dice, en un abordaje inicial diagnóstico, ¿qué le sería más útil? ¿Un ataque de tórax simple o un PCR para SARS-CoV-2? Miren, aquí el problema es si estamos ante un paciente COVID o estamos en una pandemia, porque son dos cosas completamente diferentes como la primera diapositiva que les dije. Realmente el día 30, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica va a dar una plática sobre estudios tomográficos en COVID. Yo voy a dar la parte de la tomografía y leyendo mucho sobre el tema. Aquí también invitamos, Lo doctor. más útil, claro, lo más útil es la clínica del paciente.
porque si el paciente no tiene un dato de gravedad, uno puede seguir un comportamiento expectante. Si el paciente tiene algún dato de gravedad, yo prefiero la tomografía, porque el tener infiltración, o sea, si la prueba de PCR sale positiva, pues es necesaria una tomografía. Y si sale negativa y el paciente está sintomático, vamos a terminar en una tomografía. Primero la clínica, ver si el paciente tiene distrés respiratorio. Si tiene distrés respiratorio, la tomografía. Y si tenemos la PCR disponible, la PCR, pero yo no utilizaría una PCR para decir que no hay que hacerle un ataque a un paciente sintomático. Muy bien, Paloma Arroyo nos pregunta si el ácido acetil salicílico en pacientes con hipertensión arterial y con sospecha de COVID es conveniente. No hay ninguna evidencia de que debamos interrumpir un tratamiento estándar, un tratamiento convencional, un tratamiento de rutina. No hay evidencia para suspender AINES, mucho menos a una dosis de profilaxis. No hay evidencia para suspender inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2. Entonces, ningún tratamiento que el paciente esté tomando en la actualidad hay una evidencia sustentable para suspenderlo por miedo a COVID. Muy bien, hay otra pregunta que también quiero antecederle, doctor, que puede usted dar la información de su experiencia o la información estadística. Y dice lo siguiente, en aquellos pacientes que se han intubado, ¿cuántos de ellos llegan a destetarse del ventilador y cuántos no con esta enfermedad? Mira, esto es una situación muy variable porque, como les dije, son dos escenarios. Cuando estamos hablando de que tenemos en la institución un paciente COVID, pues estos pacientes no son tan difíciles de ventilar. Les comparto en redes sociales a los amigos de Tijuana. Están hablando que de 11 pacientes han logrado extubar a 10. Pero esto es pues porque son 10 pacientes COVID, no una pandemia COVID. Si estamos hablando de que vamos de un paciente en un paciente, hay muy buena probabilidad de que el paciente se recupere. El problema es que si estamos hablando de una pandemia, como es el caso de Nueva York, insisto, no es que el porcentaje de mortalidad en intubación sea del 80%, es un poco de maravales estadísticos porque algunos pacientes todavía no han tenido un desenlace, pero el 50%, en una pandemia, alrededor del 50% de los pacientes fallecen, pero no fallecen porque sea una enfermedad muy complicada, fallecen por la sobresaturación de los sistemas de salud. Muy bien, el doctor Alonso González nos pregunta, bueno, lo felicita también. Muchas gracias. Le gustaría saber si usted recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva. En estos momentos, pues todo lo que sabemos está cambiando. En un inicio se decía que teníamos miedo de utilizar las puntas nasales de alto flujo porque habían fracasado muchos pacientes y que si la ventilación no invasiva contaminaba. Si nosotros utilizamos mascarillas que no hagan una exhalación al aire ambiente y utilizamos filtros antivirales exhalatorios, la ventilación mecánica no invasiva es segura. Y como dije, todo lo que evita que un paciente sea intubado es muy bueno para el paciente y nos ahorra muchos recursos, recursos que serán utilizados para otro paciente. Todo lo que retrasa la intubación es sufrimiento para el paciente y una gran pérdida de recursos para la institución. Se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva, asegurando que la mascarilla no exhale al aire ambiente en un dispositivo y que la exhalación sea a través de un filtro viral. De acuerdo. La doctora Blanca Edith Martínez nos dice, en caso de mejoría, ¿qué tiempo recomendaría usted para dar de alta, refiriéndose a la carga viral? Bueno, lo que se está hablando de la actualidad es cuando el paciente está asintomático, cuando el paciente puede mantenerse con un suplemento de oxígeno dado por un condensador, es decir, si unas puntas nasales con un condensador de oxígeno, el paciente puede estar en su casa, o si el paciente se recupera a tal nivel de no utilizar oxígeno suplementario, pues ese es el momento de estar en casa. Y después de ahí viene los 15 días de cuarentena. No tenemos una recomendación de la carga viral. Algunos pacientes se pueden ir con cargas no detectadas
y después se vuelven positivos y no sabemos si es porque la prueba de detección no fue correcta o si es que es posible que los pacientes se puedan reinfectar. Algunos expertos virólogos hablan de que hay dos cepas de virus, que hay una segunda que es mucho más letal que la primera y que el paciente puede infectarse dos veces. Como dije, no sabemos. Respondiendo concretamente, en el momento en el que el paciente puede estar con seguridad en su casa, es el momento de darlo de alta del hospital. Y lo único que se ha podido hacer es una recomendación general de mantener el aislamiento 15 días después de ser dado de alta en casa. Ok, el doctor Enrique Mainero nos dice su opinión sobre un artículo del American College of Radiology que dice que la tomografía se debe hacer entre 4 y 7 días de inicio de síntomas y no es diagnóstica. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, no es que se deba de hacer en 4 o 5 días. En 4 a 5 días es el mejor momento para detectar la enfermedad. De hecho, el artículo que se refieren son estudios que incluso hablan de inteligencia artificial para que solo por una tomografía y una computadora, a través de los patrones radiográficos, nos diga si es o no COVID. Pues realmente se oye muy interesante, se oye un futuro muy prometedor el poder hacer una tomografía y decir que es una infección viral. Pero pues de momento lo que nosotros necesitamos es un paciente sintomático, hacer una tomografía. La tomografía es negativa, el paciente puede seguir un tratamiento no tan invasivo, tal vez no estar hospitalizado. Un paciente sintomático con infiltrados tiene que ser vigilado estrechamente y mientras se decide si es o no COVID. El papel de la tomografía es que es muchísimo más sensible que la radiografía. Muy bien. La doctora Eloísa Saavedra nos hace una pregunta también con el antecedente, doctor, que en general no es una interconsulta, sino una simple recomendación por esta vía, porque estoy seguro que requeriría más datos para este tema. Pero ella nos dice, en un paciente joven de 45 años, sano, con antecedente de tromboembolia pulmonar, descartada patología hematológica, que retiro anticoagulante recientemente, el 19 de marzo, ¿será conveniente reiniciarlo preventivamente? Quiero suponer con anticoagulantes, considerando que la infección es prototrombótica. Miren, la pregunta número uno, o sea, si ya terminó su tratamiento y reiniciarlo porque tenemos sospecha de que se puede infectar, obviamente, pues eso no. Y el iniciar coagulación porque el paciente está infectado, pues hasta el momento estamos hablando, hay algunas organizaciones que utilizan niveles de dímero D por arriba de 1000 para recomendar anticoagulación. Esto es lo más cercano a una recomendación en general. Sería vigilar el dímero D y tal vez considerar el utilizar este tipo de recomendaciones de guiar la anticoagulación en base a niveles de dímero D elevados. Eso es lo que yo consideraría en algún caso en general de estos tipos. La beta talasemia no sabemos si hay alguna implicación, si el paciente deba o no deba detenerse. Sabemos que a mayor comorbilidad es mayor posibilidad de que el paciente fallezca, pero no sabemos qué comorbilidades más allá de la diabetes y la hipertensión pudieran ser una razón para detenerse. No sabría qué responder a esto. De acuerdo. Manuela Elizabeth nos dice, en pacientes crónicos con patología de vía aérea superior o inferior, por ejemplo, rinitis alérgica o asma, ¿forma parte de su manejo el uso de esteroides tópicos o inhalados? Como medida precautoria, ¿considera la suspensión de ellos? No hay hasta el momento ninguna evidencia de que se deba suspender el tratamiento que ya está funcionando en un paciente. En este momento no hay una sola evidencia que nos diga que debamos suspender algo en particular. Yo creo que hay que seguir, si el paciente cumple con sus medidas de distanciamiento social, no tiene por qué modificar su tratamiento. Muy bien, el doctor Sergio Pérez nos pregunta, ¿en qué momento se decide realizar una traqueostomía en un paciente portador de COVID? Y además, ¿se realizaría en cama o en quirófano, ya que algunos intensivistas realizan este procedimiento? Miren, bueno, yo no sé si algún intensivista quiere realizar una traqueostomía en estos momentos. Este,
La respuesta hasta el momento es traqueostomía, es el procedimiento de mayor contaminación que conocemos. Esto puede cambiar en el futuro, como han estado cambiando las informaciones semana con semana, pero la recomendación en estos momentos es prolongar la traqueostomía lo más, o sea, el tiempo de traqueostomía lo más que se pueda. Muy bien. De Facebook nos hacen una pregunta. Me atrevo a realizarla, aunque usted no la tocó, y usted decide si la puede contestar o no, o si quisiera contestar. La doctora Judith nos pregunta, eh, dice, ¿no? Nos pregunta a propósito de la mascarilla N95, que ella no está en el área, que solamente se las entregan a quienes están en área COVID. Quiero suponer que ella está en consulta o en un área no COVID y que no se las proporcionan. ¿Quisiera comentar algo? Digo, fue algo que usted no comentó en su presentación Sí, y no. la recomendación. Sí, la recomendación de la OMS dice que la mascarilla N95 es exclusiva para cuando va a estar uno en contacto con pacientes positivos en un procedimiento donde hay alto riesgo de aerolizaciones, por ejemplo, la intubación orotraqueal. Una mascarilla N95 no nos da una seguridad extra fuera de los cuidados de distanciamiento cuando estamos enfrente de personas asintomáticas. Más bien, lo correcto es que nuestro hospital tenga un triage donde todo lo que tenga sintomatología respiratoria esté en una evaluación antes de seguir las partes rutinarias de la evaluación. Y si es un paciente que sospechamos que tenga alguna sintomatología respiratoria, pedirle que se ponga el cubrebocas. El N95 es para quien está enfrente de un paciente COVID positivo en un procedimiento de alto riesgo de aerolización. Repito, como la intubación orotraqueal. Lo demás, a todo paciente que vayas a revisar, pedirle que se ponga un cubrebocas, porque el cubrebocas únicamente funciona para evitar que alguien portador disemine en exceso secreciones. Nada más. No, no, los sanos no nos beneficiamos en gran cosa de traer cubrebocas. Tampoco hace daño. ¿Cómo anda, doctor? Unas 3 preguntas más, ¿le parece? Sí, lo que usted diga. Muy bien. Muchas preguntas. Bueno, felicitaciones, muchas. Esas me las estoy pasando. De Facebook también, la doctora María Guadalupe Ávila hace un comentario. Dice, el diagnóstico se hace con la prueba. Al realizar la tomografía es solo para ver en qué estado están los pulmones. Sí, Luego, efectivamente yo no lo diría mejor. muy bien. El doctor Alonso González, ¿usted sabe si ya está usando la caja plástica para intubar a un paciente? Miren, nosotros en particular no recomendamos la caja plástica. Eh, Desgraciadamente el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Hay un artículo, una carta al editor en New England donde esta caja plástica no ha disminuido lo suficiente la contaminación de aerosoles y sí en los casos de vía aérea difícil ha hecho más complicada la vía. Entonces se necesita minimizar el contacto de aerolizados, tener la mascarilla N95 y las protecciones que se han dicho, pero esta caja de intubación, al menos las que tenemos por ahora, no parecen dar un extra. Y si tuviéramos una vía aérea difícil, sí hacen más difícil la intubación. Muy bien, nos siguen preguntando, por favor, nos gustaría saber cuáles son los esquemas de tratamiento que más están aplicando ustedes en pacientes COVID. Me refiero a antivirales, interleucinas, etcétera. Ninguno. Personalmente nosotros no estamos utilizando ningún medicamento, repito, experimental para el tratamiento del virus. Afortunadamente estamos trabajando en hospitales donde se están haciendo protocolos llevados por los departamentos de investigación, supervisados por los departamentos de ética. Otros compañeros muy profesionales, muy serios, están utilizando estos medicamentos, insisto, experimentales, hidroxicloroquina, o sea, pero son protocolos bien estandarizados de tratamiento con hidroxicloroquina, con caletra, con tazoluzumab, pero todo dentro de protocolos de investigación, no de un tratamiento rutinario.
El doctor, en Facebook, el doctor Daniel nos dice, lo felicita por su ponencia y nos pregunta, en trabajadores de la salud sospechosos, ¿es siempre ideal retirarlos del puesto de trabajo, por ejemplo, quirúrgicos, o puede desempeñar usando su EPP hasta obtener el resultado de la prueba? Pues realmente yo soy médico intensivista, no podría darles una recomendación. La pregunta sería de por qué son sospechosos y realmente si estamos dentro de un hospital que no es COVID, porque ahora todos los hospitales tenemos que dividirlos en hospitales que son COVID, que ven pacientes COVID, hospitales que no son COVID. Si estamos en un paciente, en un hospital no COVID, pues sí es muy importante estar completamente seguros que nadie dentro de ese hospital es positivo a la enfermedad. En un hospital COVID, pues todo el equipo que está ahí es indispensable. En este momento no hay cirugías programadas, no hay estudios programados, no hay laboratorios programados. Más bien la respuesta es eso. Estamos en un hospital COVID, tenemos que hacer al máximo posible de que no haya casos sospechosos. Muy bien. Por Facebook también la doctora María Guadalupe Ávila pues confirma que la caja plástica solo es ayuda para intubación y si es demasiado difícil realizar la intubación. El doctor Sergio Pérez nos pregunta, ¿en qué momento se decide realizar una traqueostomía en paciente portador COVID? Bueno, esto ya hicimos. Hay que retardarla lo más que se pueda. Muy bien, cualquier otra pregunta, ya vimos que tenemos, el doctor dejó sus redes sociales, no obstante, todos ustedes que nos han estado viendo a través de estas 5 semanas, tienen el correo a donde también pueden seguir haciendo preguntas, que es atención.mlc@gmail.com. Repito, atención.mlc@gmail.com. Se las hacemos al doctor Monares y él a su vez se las hace llegar con mucho gusto. También muchos me preguntan sobre dónde pueden ver nuevamente esta plática. Todas las pláticas están, al estar en Facebook Live, están en el Facebook, pueden consultarlas, de ahí mismo pueden compartirlas. El doctor Monares también puede compartir la plática con las personas que muestren su interés. Está en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17, para que las puedan consultar cuando ustedes gusten. Doctor Monares, como siempre, muy agradecido, extraordinaria su plática, nos dejó mucha más información y agradezco como siempre y la participación. Y termino con lo que usted dijo, esto lo sacamos todos adelante y preferible estar siempre juntos porque solos no vamos para ningún lado. Me encantó esa parte y me quedo con eso, doctor Monares. Habla de su gran sentido de responsabilidad como profesional de la salud. A todos los participantes, muchas gracias. Les pido que nos sigan viendo a través de la información de y las demás pláticas a través de las redes sociales de Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. También en Yo Soy Médico 17, Facebook, Twitter e Instagram. Y les agradezco que reproduzcan y reenvíen el video que les hicimos llegar el día de ayer. Va a estar está actualmente en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y de Medical Legal Center. Ese video lo hicimos con mucho gusto para todos ustedes y espero que nos dé ánimos en cada día que ustedes dedican a este país, porque es parte de su propia vida. Señores, muchas gracias, doctor Monares, muchas gracias a todos. Hasta mañana a las 8 de la noche. Les recuerdo, solamente preguntas y respuestas. Todas las que han querido hacer, ahí podremos hacerlas con mucho gusto. Doctor Monares, muchas gracias. Buenas noches.